Pues que muchísimas gracias a la Academia, ¿no?, por la invitación a hablar aquí en este marco. Me ha encantado escuchar también la presentación de Lorena Fernández y haberle puesto cara, porque bueno, algunas cosas de ella ya había seguido. Y bueno, agradezco también la oportunidad de hablar en este marco justamente subrayando la importancia de las ciencias humanas y sociales, bueno, y jurídicas. Bueno, me has presentado como presidenta de la asociación GENET, que justamente es una red transversal que intenta dar peso a lo que son la reivindicación para la igualdad, la reivindicación de los estudios feministas en estas otras, digamos, áreas, como son las humanidades, las ciencias sociales y jurídicas, y justamente nació esta asociación como contrapeso también en el CSIC de otra asociación que todas conoceréis, que es la AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Pues justamente porque nos dimos cuenta que en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, aunque estábamos muchas de nosotras que pertenecíamos a estas otras áreas de humanidades, ciencias sociales y jurídicas, sin embargo, era más bien siempre las ciencias puras, entre comillas, las que tenían la visibilidad. El título, muy bien, me dio el plumero Javier con el título de Cifras y Letras. Me gustaba mucho este programa de televisión que luego que se cambió por lo de Saber y Ganar. Entonces me lo sugirió el tema de esta mesa titulada justamente Generación del Conocimiento desde las perspectivas de género. Y el informe que se presentó ayer en el Ministerio, al que ya aludía también Verónica Bolón en su presentación, donde me llamó mucho la atención el que fuera ese 6%, digamos, de mujeres que estaban engrosando las filas de las ingenierías y a su vez un 9% en las humanidades. Es decir, que está en claro retroceso también eh, la dedicación a las disciplinas que tradicionalmente han sido más conocidas como femeninas, porque justamente todo el discurso de Lorena, y que está muy bien, y que yo también avalo, y que las políticas, digamos, institucionales y las políticas de igualdad están intentando visibilizar, por eso el título que ponían ayer a la presentación era ¿cómo era? Niñas, o ¿cómo era? En pie de ciencia, ¿no? O algo así era el título que habían puesto, ¿no? Entonces, para llamar, digamos, la atención a que las niñas, como me ha gustado mucho de que pueden hacer lo mismo que los niños, es decir, que pueden dedicarse a estudiar eh, las especialidades de las ciencias que nosotros llamábamos siempre las ciencias puras, ¿no? Pero el título que yo ponía justamente es el peligro de esa doble invisibilización. Es decir, porque la pregunta que nos haríamos era, bueno, siempre han estado en menor representación en las ingenierías, pero ¿por qué ahora va habiendo también menos representación en las humanidades? Yo creo que quizá una de las respuestas, y bueno, para eso tenemos luego el debate para hablar, es justamente la infantilización y a la que se ha sometido a humanidades y ciencias sociales, sobre todo, jurídicas también, pero las jurídicas siempre tienen otro estatus de más visibilidad, digamos que las salva, ¿no? A lo mejor no tanto en la generación del conocimiento, pero sí en el desempeño, ¿no? De las funciones luego públicas que se pueden hacer después de haber tenido el estudio de las ciencias políticas, ¿no? Entonces, claro, durante mi infancia, yo ya decía Lorena que peina canas, bueno, a mí ya se me ve, yo ya sí que las peino, pero de verdad, cuando yo estudiaba, todavía, claro, uno escogía estudiar en el bachillerato ciencias o letras, y lo que se decía era, el que vale, vale, y el que no, pa' letras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que pa' letras íbamos sobre todo las chicas,
porque los chicos, como muy bien ha dicho Lorena en su intervención, se atrevían mucho más a ir a matemáticas, a física, a química. Para que fuera una chica tenía que tener mucha vocación y echarle mucha valentía, porque no es tanto que, que le tenemos que echar nosotros la valentía. Es que, claro, el síndrome de la impostora se genera porque por el otro lado está el ninguneo. O sea, yo me sigo, con 62 años que he cumplido, me sigo sintiendo impostora. Y cuando voy a veces a una mesa con todos mis colegas decanos, porque el rango de un director de un instituto del CSIC es de decano, me veo muchas veces que se me está mirando como, bueno, esta será una secretaria que ha venido aquí a tomar notas. Eso me pasó en la primera jornadas internacionales a las que fui siendo muy joven a Buenos Aires. Eran todo varones y yo la única mujer. Me colocaron además en una esquina de la mesa, ni me sacaron en las fotos de los periódicos, ni pusieron mi nombre en ningún pie de foto. Eso sigue pasando, ¿eh? En las últimas conferencias Aranguren todo el mundo tenía nombre, menos la directora del instituto, que ni aparecía por ninguna parte. Entonces, bueno, esto sigue pasando a pesar de que una haya roto ya ese techo de cristal que decías, pero lo hemos ido rompiendo a costa de muchos chichones y seguimos sin tener este reconocimiento, ¿no? Pero por no irme por las ramas, volviendo al tema de que las mujeres, digamos, se nos animaba durante, ya digo, hace pues casi por 50 años, que hace ya medio siglo, a que estudiáramos humanidades, ¿no? Pues literatura, filosofía, bueno, pues algo que, voy a entrecomillarlo todo, era más propio, más adecuado, más a la medida del género femenino, porque nos permitía resaltar más ese aspecto de sensibilidad que parece que las mujeres por naturaleza, además de la inferioridad que tenemos por naturaleza, la tenemos también esta sensibilidad que a los varones les está vedado. Parece que si un varón es poeta, pues claro, habrá que poner un poco, habría que poner entonces en entredicho su virilidad, ¿no? En fin, este tipo de prejuicios, porque hay que nombrar las cosas por su nombre, son prejuicios que hemos seguido arrastrando de manera invisible. Lorena hablaba de agujeros. O sea, a mí me gusta hablar de que sigue imperando el patriarcado. Yo pongo una imagen cinematográfica, hablo de Alien, el octavo pasajero, y digo, el patriarcado sigue imperando y se mete subrepticiamente, como si recordáis en la película La Resurrección, El Retorno, tal. Parece que ya han eliminado al patriarcado a alguien, pero vuelve a aparecer, ¿no? Se cuela por las rejillas, viscoso, pregnante. Y lo peor de todo es que alguien anida dentro de nosotros y sale de nuestro propio fondo. Esa es la socialización a la que estamos sometidos. Y ahí es a donde quiero llegar a hablar también un poco con el tema de la importancia que tienen las políticas institucionales, pero el peligro que pueden tener también los programas de estudio. Para la visibilización de las mujeres en todas las ciencias, bueno, hace años yo no tendría que haber empezado defendiendo que la filosofía es la primera de las ciencias o es una ciencia. En el siglo XVIII a las mujeres se les decía que tenían menos capacidades para estudiar las dos disciplinas abstractas por excelencia, que eran la filosofía y las matemáticas, ¿no? Pero, ya digo, se ha ido desdibujando el valor de estas disciplinas de humanidades y ciencias sociales, que era un poco por lo que yo recogía el guante de la invitación a esta mesa, para hacernos esta pregunta. ¿Son realmente estas disciplinas inferiores? ¿Es que requieren menos esfuerzo? ¿Es que tienen menos importancia en la sociedad? Bueno, parece que en España también vamos siempre un poco a la zaga de lo que se va haciendo en Europa, sobre todo. Yo estoy ahora en Alemania, igual que nos pasó con las habilitaciones, que cuando en Alemania ya las estaban
dejando a un lado, nosotros nos pusimos como adalides los primeros a que hay que habilitarse, etcétera. Pues ahora que se está viendo la importancia de lo que era en épocas anteriores el trivium y el quadrivium, o sea, lo que era, es una educación completa, sobre todo en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria. ¿Cómo puede una niña, cómo puede un niño saber lo que quiere estudiar si no ha recibido una enseñanza completa? Me da miedo decir global, ¿no? Pero para luego poder escoger realmente en qué disciplina se quiere especializar, si es que esto es bueno. Yo ahí lanzo la pregunta. Una de las preguntas que yo quería traer a esta mesa de generación del conocimiento es si estamos haciendo bien con hacer esa especialización que a mí me haya llevado a haber hecho filosofía, y como no fui valiente, como otros colegas míos que hicieron filosofía y matemáticas, bueno, yo no fui valiente pues porque como no sacaba dieces, era de las niñas perfeccionistas y no era de las mejores en esa disciplina, pues claro, por eso me fui yendo hacia las disciplinas para escoger hacer letras en mi currículum, ¿no? Yo me pregunto si no sería mejor defender unos estudios también universitarios que permitieran una cultura más amplia en todas las disciplinas, que nos permitieran no solo especializarnos y ser muy buenos en informática o en física o en una ingeniería o en filosofía o en ciencias de la educación o en ciencias sociales. Eso lo dejo para el coloquio, porque en el tiempo que me queda quería también subrayar, por una parte, insistir, ¿no? La idea de querer ser niño. A mí me pasó, y a muchas niñas de mi clase nos pasaba. Queríamos ser niños porque los niños podían hacer cosas que nosotras no podíamos hacer. Hasta en la gimnasia, es que nosotras no podíamos saltar con las piernas abiertas el potro aquel, como se llamara, el plinto, porque claro, es que una niña tenía que guardar el honor y llevar falda y las rodillitas cerradas. Es que una niña no podía silbar, es que una niña, en fin, que se mezclaba el sentido de lo que, ya digo, es adecuado para determinados géneros, con algo que también ha sacado Lorena como uno de los agujeros, y que hay que decirlo, el tema de que lo adecuado también para las mujeres, aparte de las humanidades y las ciencias sociales, son aquellas humanidades también que tienen más que ver con el cuidado, ¿no? Por ejemplo, pues la psicología. Yo, de hecho, dudé hacer psicología antes de decidirme por hacer filosofía y dije, no, al final voy a hacer filosofía. Y el peligro, ya digo, que tienen estas políticas institucionales, que a veces es el intento de adaptar la perspectiva de género al conocimiento, pero que se olvida muchas veces de aplicar en las primeras etapas y en lo que es la socialización también en las familias. Nos olvidamos de ello. Claro, por mucho que a lo mejor en una guardería incluso, lo que es la educación ahora infantil o la primaria, se vaya intentando igualar ese pasillo, me ha gustado mucho también la metáfora del pasillo, que puedan ver todo lo que pueden escoger, no nos olvidemos de que todavía, por lo menos yo hablo de España, quienes cuidan a los niños pequeños todavía en su mayoría, muchos abuelos, muchas abuelas, que siguen diciendo a los niños no juegan con muñecas, las niñas no juegan con camiones. Eso es socialización temprana de los niños y de las niñas, que luego termina también permeando lo que es el acceso, digamos, al conocimiento. Dos puntos más voy a mencionar y luego, si queréis, discutimos más en el debate. Uno también es el tema de la evaluación. ¿Por qué? O sea, el otro punto que quería decir, ¿por qué puede estar en detrimento que haya más mujeres que se dedican a hacer las humanidades? Es porque, claro, luego a la hora de evaluarte y de sacar, digamos, de romper realmente ese techo de cristal que se ha convertido en un techo de acero y llegar al desempeño de otros puestos de poder, pues a lo mejor si eres licenciado o doctor en humanidades,
pues te da menos pedigrí para poderte dedicar a todo ello. Claro, nos olvidamos de lo que fueron también, hablaba de las ciencias jurídicas, acordaros de Concepción Arenal y lo que le costó a ella entrar a ser funcionaria de prisiones. Claro, entonces era un ámbito absolutamente masculino. Pensad en el tema de la visibilización de los referentes, la cantidad de mujeres que también en la literatura tuvieron que utilizar seudónimos. Es decir, que aun dentro de las humanidades y de la literatura, que puede ser uno de los ámbitos en el que ese desempeño más adecuado para las mujeres, recordad a Virginia Woolf, ¿no? Y su libro de una habitación propia, ¿no? Cómo justamente habla, ¿no? de lo que es la literatura y defendiéndolo, ¿no? Como algo de primer nivel, ¿no? Aquí estamos hablando de niveles y las cifras tienen que ver, y los porcentajes tienen que ver también con los niveles, ¿no? Entonces, bueno, lo que ya para terminar, quería en este tema de la evaluación recordar un poco también dónde están situados los estudios de género en la evaluación, por ejemplo, de los sexenios. Ha costado mucho, yo también pertenezco a la plataforma EUFEM, que soy como presidenta de GENEC, soy vicepresidenta de EUFEM, que es plataforma para estudios feministas y de género, estudios universitarios feministas y de género, y al final está en el 7.1 como un cajón desastre donde han terminado cayendo todas las cosas que no tienen una ubicación en el resto de los tribunales. Yo estuve presidiendo el Tribunal de Filosofía y Filología. Filosofía y Filología estábamos juntos, siguen estando. Había 25 subáreas y ninguna de ellas hacía hincapié en los estudios de género. Los estudios de género, en cada uno de los 11 tribunales de evaluación de los sexenios, sigue siendo un poco como las Marías, es decir, aquellas mujeres o varones, que también hay varones que hacen estudios de género, no son evaluados y ni obtienen, digamos, las mismas notas que los que hacen otro tipo de especialidades, ¿no? Y lo mismo estamos viendo, y yo con esto es otra pregunta que lanzo para esto de la generación del conocimiento y para el debate, cuando hablamos de políticas institucionales, cuando hablamos de planes de estudios, ¿quiénes son los que finalmente están tomando decisiones de cuáles son las áreas, qué pertenece a cada área, qué entra en un currículum de un plan de estudio? Normalmente son personas técnicas que no siempre tienen la formación en muchas disciplinas, a lo mejor ni siquiera en aquella de la que están haciendo el plan de estudios. Pienso también en la evaluación de los proyectos. Los proyectos de humanidades, pues hace una solicitud por lo que se llama retos del conocimiento, que ya de por sí la palabra parece que le da más valor. Quien saca un proyecto por retos, a ese le van a dar más dinero y está un poquito mejor situado. Si no, ¿qué es lo que aparece en humanidades? MLP, que parecen las siglas de... bueno, es mente, lenguaje y pensamiento. Pero mente, lenguaje y pensamiento, ¿qué está subrayando de las humanidades? No os lo voy a responder. Ahí lo dejo para que se piense. ¿Dónde está la ética? La ética, en el CSIC, la ética es fundamental para todos los proyectos que se piden. Hay una comisión de ética que te hace rellenar un montón de papeles, no solo si trabajas con ratoncitos o vas a tener cobayas o animales. Hay una serie de cuestiones éticas que hay que, digamos, demostrar que uno cumple. Pero luego, todos los que somos especialistas de ética, que estamos en mi instituto, no estamos en ninguna de esas comisiones, no aparecemos. ¿Dónde están los proyectos de ética para poder pedir uno? Bioética existe en un subapartado de medicina. A ver, vamos a ver si nos ponemos, digo, un poco más en serio, a ver en qué ha deparado esto de la generación del conocimiento y a ver si podemos volver
a repensar un poco desde los cimientos lo que es la idea de una ciencia general, digámoslo así. Para terminar, nada más apuntar que estoy sobre todo también muy contenta de estar aquí participando en la Academia Joven de España, porque bueno, nosotros tenemos en el Instituto de Filosofía un seminario internacional de jóvenes investigadores. Aquí están presentes dos de sus coordinadores, Sandra Garzón Costumero y Alejandro Sánchez Berrocal, que bueno, son doctorandos míos, igual que Víctor, que les agradezco, han venido aquí a escuchar lo que voy a defender, de lo que ellos han decidido muy bien dedicarse en sus estudios, y les quiero, claro, por ello animar, pero ahí es donde nos abocamos ahora. ¿Qué pasa después de que hagan su tesis doctoral? ¿Cómo van a poder entrar en el mundo, digamos, de la academia? ¿Van a quedar precarizados? Bueno, hay un número menor de doctorandas. En los últimos años yo me lo he encontrado así. No sé si es casualidad en filosofía. También quisiera preguntar si os está pasando en las demás disciplinas. Esto indicaría que también sigue existiendo la doble, triple tarea, y que muchas mujeres pues al final deciden que porque van a tener que cargar con las tareas de cuidado y seguir defendiendo su carrera, si al final van a quedar de farolillo rojo. Mira, ya sí que de verdad lo dejo, que me estoy pasando ya 2 minutos. En el tema de las evaluaciones, que el otro día tuvimos una mesa sobre el tema de sexenios, claro, si una acción positiva que se quiere presentar para que una mujer no abandone es decirle que puede conservar su sexenio vivo más años, pues esto es, al final, es una medida que se vuelve contra las mujeres, porque al final seremos mucho más mayores cuando tengamos el cuarto sexenio o el quinto sexenio, porque habremos prolongado, nos habrán dejado tener un sexenio vivo más tiempo para tener nuestros hijos, pero ¿y por qué no repartimos mejor lo del cuidado? Porque, en fin, hay muy pocos meses, ¿no?, en los que uno o una, es la diferencia del cuidado, tiene que ver con su cuerpo, y ahí quien ni siquiera lo nota, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotras que luego dedicar más años al cuidado de los hijos y los varones, no? Hay que emplear también las medidas, digamos, y las cifras para que se pueda hacer una verdadera generación del conocimiento en plano de igualdad. También hay que repartir las tareas que la sociedad necesita para funcionar. Y bueno, muchas gracias, aquí lo dejo